Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho en esta noche. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más volver a reunirnos por este medio para poder compartir de la palabra del Señor. El tema que vamos a estar trabajando esta noche es un tema delicado, pero muy pertinente. Sigue la misma línea de pensamiento que hemos tenido en las 2 semanas anteriores. Y aunque no pretendemos ser exhaustivos, ni pretendemos, ¿verdad? Pues que ya no de profesionales, queremos dar unas herramientas básicas y unas herramientas que estimulen en nosotros como pueblo de Dios ese querer ser un instrumento de bendición, un portador de esperanza para el mundo que nos rodea. Porque ciertamente el panorama que se vislumbra mundialmente no es nada en el plano natural alentador. Sin embargo, mientras haya pueblo de Dios en la tierra, hemos sido llamados a ser portadores de esa esperanza, a llevar este mensaje de paz en medio de la crisis que estemos viviendo. Y yo no sé usted, pero nosotros no podemos vivir como cristianos enajenados, desconectados de las luchas y de las crisis que se manifiestan cuando estamos viviendo en crisis, porque lamentablemente no vivimos una sola crisis a la vez. Una crisis puede en ocasiones traer como consecuencias otras o dar lugar para que se manifiesten o se amplifiquen otras crisis que podían estar latentes, podían ser preexistentes, pero no habían encontrado ese momento preciso para manifestarse. Y hoy quiero que hablemos un poco, como les digo, para cuestión de despertar nuestro deseo de ser portadores de esperanza acerca de la crisis del suicidio. Ciertamente, el encontrarnos con una persona que esté considerando el suicidio, que haya intentado suicidarse, es algo que desgarra el corazón. Es algo que inquieta, algo que estremece, algo que jamaquea lo más profundo de nuestras vidas. Y lamentablemente, muchas personas en medio de la crisis que estamos viviendo, crisis por la pandemia, ha traído crisis económicas, ha traído crisis familiares que han salido como las que estuvimos hablando del abuso, del maltrato, que han sacado a flor de piel la soledad, tantas carencias, tantas crisis que se sigan aumentando, se sigue ampliando ese sentido de desesperanza, ese sentido de falta de aliento. Y los suicidios lamentablemente se han aumentado. Y usted y yo como cristianos no podemos desconectarnos de eso. Eso es una realidad del mundo con el que estamos viviendo. Porque usted no lo haya pensado, porque usted no le dé lugar al pensamiento del suicidio, no quiere decir que quizás cerca de usted no haya una persona que esté luchando con esto. Es algo más común de lo que pensamos. Es algo que sigue rondando las vidas y que sigue rondando los corazones, pero que tú y yo hemos sido llamados por Dios, pueblo de Dios, a ser portadores de esperanza y a levantar nuestra voz en contra del suicidio y levantar nuestra voz a favor de la esperanza, porque ciertamente la persona que recurre al suicidio lo hace porque está desesperanzado, ha perdido toda esperanza de vida. Y me gustaría, de ser posible, tomar este tema con calma y dividirlo entre el estudio de hoy y el del viernes que viene para que podamos trabajarlo poco a poco, pero con la certeza de que Dios nos va a dar las herramientas. Recuerde, cuando hablamos de suicidio, suicidio no es otra cosa sino muerte, es quitar la vida. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, es clara, no matarás. Tú y yo no tenemos la prerrogativa de decidir cuándo salimos de esta tierra. Ningún ser humano tiene en su prerrogativa el salir.
Eso es algo que solamente está en la dimensión, por así decirlo, de Dios. Suicidarse es matar. Y matar es algo que está en contra de lo que Dios quiere. No importa si sea un niño, un anciano, un joven, una dama, una persona que pueda tener socialmente toda la razón para suicidarse porque ya no ve más alternativa. No, no y no. El suicidio no es la alternativa. Hay esperanza. ¿Por qué usted y yo podemos decir que hay esperanza? Mire, hay un refrán que, ¿verdad?, conocemos y decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Pero usted sabe que eso no se lo inventó el hombre. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y el verso 4. Eclesiastés 9:4, porque Eclesiastés es un libro que nos da un reality check, ¿verdad? Nos lleva como que a examinarnos las cosas que son importantes, las que no lo son, los conflictos, los pensamientos, pero encierra esta verdad. Y mira cómo dice Eclesiastés en el capítulo 9 y en el verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Pero vamos a concentrarnos solamente en la primera parte, Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Sí, aunque la vida es dura, aunque tengas situaciones difíciles, aunque estés luchando con todo, yo no sé si es tú el que estás luchando contra el susurro, el pensamiento, la idea o el intento del suicidio, o si es alguien con el que te vas a topar o alguien con quien te has topado. O quizás no te has encontrado a nadie ahora, pero en un momento, en medio de todas las crisis que hay, en medio de todas las esperanzas, la desesperanza que está viviendo el mundo en el que estamos y que las noticias que escuchamos son terribles, te vas a encontrar quizás con alguien en algún momento dado y tú y yo, que nos llamamos cristianos, tenemos que pararnos firmes y decir, como dice la palabra del Señor, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Sí, por terrible que sea la situación, mientras hay vida, hay esperanza. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y queremos hablar un poco acerca de esto y repito, no sé si quizás seas tú el que estés luchando contra el pensamiento, la idea o la angustia de la desesperanza que te lleva a pensar en el suicidio. Quizás lo intentaste y todavía estás luchando. Quizás conoces a alguien o te enfrentas a alguien o tienes a alguien en tu casa, alguien con el que te encontrarás. Piensa, no tienes que ser un profesional para darle una palabra de esperanza. Sí, lo que necesitamos es tener esa esperanza en nosotros para poder compartirla con otros. Y quiero compartir en esta noche de una manera rápida y sencilla una información básica acerca del suicidio para que sepamos contra qué estamos luchando o con qué estamos batallando cuando hablamos acerca del suicidio. Vamos a hablar de dos fábulas o dos mitos o dos errores comunes que pensamos que son ciertos, pero que a la hora de la verdad, cuando hablamos de suicidio, están totalmente equivocados. La primera fábula, el primer error o la primera mentira que se nos dice es que nunca debemos hablar el tema del suicidio con alguien que esté deprimido porque le puede dar ideas. Oiga bien, ¿verdad que hasta cierto punto tiene sentido? O sea, usted lo ha oído o lo hemos dicho o lo hemos pensado. Nunca hable con alguien que está deprimido acerca del suicidio porque le puede poner ideas en la cabeza. Pues mire, no, eso es un error.
Y vamos a ver por la palabra del Señor que usted y yo, por el hecho de que intentemos ignorar esa realidad, no va a cambiar. Y lo que tenemos que hacer es trabajarlo. De hecho, cuando usted y yo hablamos con una persona y hablamos el tema acerca del suicidio, el hablar con una persona acerca de ese tema o preguntarle a alguna persona cómo se siente con relación al suicidio, no crea pensamientos suicidas. Y usted y yo podemos asumir, y es natural, pensar que las personas que están en una depresión profunda o que están en una ansiedad severa han pensado en alguna ocasión o quizás continuamente terminar con su vida, salir de este mundo, salir como sea y terminar como si cometiendo suicidio fuera a acabarse el problema. No, 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 no. Mientras hay vida, hay esperanza. Por lo tanto, no podemos ignorar a la persona que esté con esto. Y si lo vemos que está en depresión o que está en ansiedad, tenemos que empezar a hacer nosotros lo que le quitemos esa misticismo que rodea en algunas ocasiones el tema del suicidio. Hablar acerca del suicidio con una persona nos da la oportunidad de sembrar palabras de esperanza en esa persona, ¿sí? Es todo lo contrario. Usted puede hablar con una persona y hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿y qué tú piensas acerca del suicidio? Porque la gente a veces no sabe y piensa que el suicidio es una puerta gloriosa, porque hay círculos, obviamente que no son cristianos, que no tienen esperanza, que pintan el suicidio como una alternativa, como una salida, como la solución a todos los males, pero no. Usted y yo que tenemos a Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos que mientras hay vida, hay esperanza. Tenemos que empezar a trabajar ese tema, a preguntarle, ¿y qué tú piensas de esto? ¿Y por qué tú piensas eso? ¿Por qué tú piensas? Porque mira, realmente el que se suicida está abriendo las puertas a una eternidad lejos de Dios, sin fe, sin esperanza, de donde ya no hay salida. Pregúntele, oye, a tus amigos o tus familiares hablan acerca del suicidio, o pregúntale, ¿tú has conocido a alguien que intentó suicidarse o que en efecto se suicidó? O quizás si tiene un poquito de confianza y si se da la oportunidad, pregúntele, ¿alguna vez has pensado terminar con tu vida? Porque hay que confrontar la situación. No podemos vivir tratando de dorar las píldoras o de ignorar lo que hay. Hay más gente de lo que usted y yo pensamos. Gente en altas estratas, en bajas estratas. Gente que tiene su vida puesta en bandeja de plata o de oro y gente que anda arrastrado por las calles y todos luchan igualmente contra el pensamiento, la idea o el susurro del suicidio. Pero usted sabe que hablar con una persona que esté considerando el suicidio puede ser una herramienta poderosa. Hablar con esta persona, ponerle el tema. No es que lo vamos a poner como un glamour, porque el suicidio no es nada glamoroso. El suicidio es cerrar toda la puerta de esperanza, es abrir una eternidad en condenación eterna, en muerte eterna, y eso no es. Hay que aferrar a la gente a la oportunidad de vida, porque mientras hay vida, sí hay esperanza. Mira lo que nos dice el proverbista en Proverbios capítulo 16 y el verso 21. Proverbios 16, 21 nos da una clave de por qué, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar, ay, no, no hables de ese tema del suicidio, que es tabú, que le pones idea a la gente. No, no, no. Al contrario, hablar de este tema nos hace enfrentarnos a la realidad, darles herramientas, darles claridad, porque eso es precisamente lo que dice Proverbios, capítulo 16, y en el verso 21, que dice de la siguiente manera: el sabio de corazón
es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. ¿Usted sabe qué? Cuando usted y yo tenemos esa sabiduría de Dios en nuestro corazón, somos personas prudentes, y cuando abrimos nuestra boca, abrimos nuestros labios para dar esas palabras, lo que hacemos es enseñar a otros, aumentar el saber en otras vidas y mostrarles que sí hay esperanza, que sí hay salida, que sí hay solución, que sí hay maneras para trabajar y que no hay que darle lugar al suicidio. Por lo tanto, la ignorancia nunca es una buena herramienta. Al contrario, como dice Proverbios, la dulzura de labios aumenta el saber. Aumentemos el saber en la vida que nos rodean. Seamos portadores de esperanza, portadores de palabras dulces, de palabras sabias, de palabras de consuelo, que le hagan ver la luz, que le hagan entender. Compartamos esos conocimientos, y no como el que comparte un conocimiento o una palabra muy profunda, tan profunda que no toque el corazón de esa persona, ¿no? Lo que tenemos que buscar es, como dice el proverbista, que de nuestros labios lo que salga sea esta dulzura, que toque el corazón del que nos está escuchando, de aquel que estamos hablando acerca del suicidio, y quitándole todo ese glamour y quitando el misticismo o el prohibitivo. Ay, el suicidio, eso no se habla, mira, esto es un tema prohibido. No, 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 vamos a hablarlo, vamos a confrontarlo, pero vamos a confrontarlo porque mientras hay vida, hay esperanza. Y tú y yo, que nos llamamos hijos de Dios, tenemos el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y tenemos las herramientas para hacerles entender que hay oportunidad de vida, y vida en abundancia aquí y ahora, y que el suicidio no es bajo ningún concepto una opción. Demos palabras dulces que aumenten sabiduría en el oyente. Así es que, ya sabes, ese primer mito de que del suicidio no se habla, porque si tú hablas de suicidio con alguien que está deprimido, le pones ideas. No, vamos a romper eso, vamos a desbaratar esa mentira, vamos a ilustrar a la gente, vamos a aumentar el conocimiento para darles herramientas de batalla y de vida. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Eh? No es que somos profesionales, pero damos de la vida que hay en nosotros, de la palabra de Dios, de lo que ha sido sembrado en nuestros corazones y que queremos que otros oigan. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar, o la segunda fábula, o el segundo error, o el segundo mito con el que es probable que usted se haya encontrado en algún momento, que lo haya escuchado. Hay gente que dice, aquella persona que habla mucho acerca de matarse, nunca lo hace. ¿Usted sabe qué? Eso es erróneo. Está equivocado. Quien le diga eso a usted se equivocó. Las estadísticas dicen que entre el 75 y el 80% de las personas que se han suicidado, antes de hacerlo, le han dado algún tipo de señal o de aviso a sus familiares o a sus amigos o a los que les rodean, de que estaban luchando con esto, y habían puesto el tema y habían hablado, habían hecho quizás algún tipo de amenaza, habían expresado que ya no querían seguir viviendo, que se iban a matar, que se iban a suicidar. No importa lo que la gente diga, una amenaza o un aviso de suicidio nunca se toma livianamente. Hay que hacer una distinción. Hay quien quiere venir a presentar la idea del suicidio o la amenaza del suicidio como una manera de manipular para controlar e ir en contra de lo que establece la palabra de Dios. A eso no vamos a ceder, pero no por eso vamos nosotros a dejar de prestar atención,
porque la mayor parte de las personas, como les dije, entre el 75 y el 80% de las personas que hablan de suicidio, que amenazan con suicidarse, eventualmente lo intentan. Y el 80% de los que lo hicieron y lo lograron, dieron avisos, su familia vio las señales, sus amigos vieron las señales, pero pensaron, ay, lo que hace es hablando, está ahí otra vez con bobería, con sanganería, ya está con su show, con su teatro, con todo eso, no va a hacer nada, déjalo que se tire a ver si es verdad. No, 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 no podemos jugar con la vida. Mire el consejo que nos da el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios. En Efesios capítulo 4 y el verso 2, el apóstol Pablo nos da un consejo a nosotros, porque este consejo de la Biblia es para el creyente. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y en el verso 2, un consejo para trabajar con esta situación. Mire lo que dice la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hemos sido llamados nosotros como creyentes, aquel que se llama pueblo de Dios, hijo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos que andar revestidos de humildad, de mansedumbre, soportando unos a otros con paciencia en amor. Y ese amor es el que nos va a dar a nosotros la sabiduría para poder trabajar con una persona que deja saber o amenaza o nos da a entender que está pensando en el suicidio, que nos dice, es que yo no quiero vivir más, ay, yo quiero salirme de todo esto, yo quiero desaparecerme del planeta, ya yo no quiero vivir, ojalá y me muriera, ojalá que me mataran, que me cayera un rayo encima. Tantas expresiones que escuchamos, tantas cosas directas y otras indirectas, son señales. Y de esas señales es que vamos a hablar un poco ahora, porque mire, el que lo expresa es porque ya hay algo en ese corazoncito, hay algo en esa mente. Y yo sé que todo ser humano, mire, todo ser humano, en un momento dado de depresión, de angustia, de soledad, de desesperanza, Satanás siempre tira ese dardo del suicidio como la alternativa. Mira, sal de todo esto ya y allá los demás que se la resuelvan. Desaparécete, mátate y quítales el problema, quítate tú el problema y ya no tienes que bregar nada. No, 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 no. A eso no le vamos a dar lugar. Nos vamos a revestir de amor, nos vamos a revestir de humildad y vamos a trabajar, porque mientras hay vida, hay esperanza, como dice Eclesiastés. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Ahora, vamos a hablar un poquito para que estemos alerta. Y vuelvo y digo, no es que vamos a ocupar usted ni yo el rol de un profesional de la salud mental, no vamos a ocupar el rol de un doctor especialista en el campo de la salud emocional y mental. No vamos a ocupar un rol profesional, pero en algún momento dado, usted y yo nos vamos a enfrentar con alguien, o vamos a quitar la palabra enfrentarnos, vamos a encontrar con alguien, especialmente en esta crisis que estamos viviendo. Puede que en la fila del supermercado, en la fila del banco, en la calle, en el doctor, en la playa, donde usted vaya, usted escuche una conversación de alguien o usted lee algún post que alguien pone en su página de Facebook y usted como que, espérate, aquí hay algo que no es, algo que el espíritu como que te dice, mira, está atento, atiende, escucha. Y es el momento de brillar, es el momento de dar esa esperanza a la que hemos sido llamados. Ahora, ¿cuál es el camino
o el proceso, por así decirlo, para darnos un poquito más de luz en todo esto, para que identifiquemos, para que estemos alerta, porque puede que no sea usted, puede que sea un hijo, un hermano, un papá, una mamá, un cónyuge, un vecino, un sobrino, un nieto. Puede que sea el jefe o la jefa, un compañero de trabajo o alguien que usted se encuentre casualmente, algún amigo, alguien con quien usted habla esporádicamente, alguien que le escribe, alguien que le llama, algún conocido. Estemos atentos porque para esta hora, en medio de todas las crisis sociales, emocionales, espirituales, judiciales, políticas y religiosas que estamos viviendo, a esta hora nos llamó Dios a nosotros para que recordemos, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Sí? Mira, cada oveja necesita un pastor. Voy a explicarlo. Las ovejitas, literalmente el animalito que llamamos la ovejita, es un animal muy tierno, pero es un animal extremadamente vulnerable. Y cada ovejita necesita tener un pastor porque es asunto de vida o muerte. Usted sabe, las ovejitas usualmente tienen patitas cortitas. Son animalitos no muy gorditos, pero echan varias capas de lana. Y era muy común, es muy común que cuando la ovejita está cubierta con toda esa lana que tiene a su alrededor, sigue echando y cruza un arroyo, cruza un río, se moja, esa capa de lana que tiene encima absorbe toda esa agua y entonces se convierte en una capa extremadamente pesada porque tiene mucha lana. Al mojarse absorbe toda el agua, le crea un peso aún mayor y ese peso es tan grande que muchas veces la ovejita cae patitas arriba. Y cuando cae patitas arriba, ¿sabe cómo se le llama a eso? Se le llama que la oveja está abatida. Ese es el término correcto. Usted y yo hemos oído lo que es estar abatido, lo que es sentirse abatido. De ahí es que viene. Cuando una ovejita que tiene sus patitas cortitas, llena de lana, se moja y se cae patitas arriba y no se puede levantar sola porque el peso que tiene encima es tan y tan grande que no tiene las fuerzas ni la capacidad de virarse y levantarse solita. Por eso es que necesita tener un pastor. Sin ese pastor que la esté velando cuando esa ovejita se cayó patitas arriba, que no se puede levantar, comienza literalmente a ahogarse, porque empieza a tener problemas con su respiración, se va ahogando y eso es lo que se llama estar abatido. Si no tiene el pastor que viene rapidito y la observa y la levanta y la pone sobre sus patitas otra vez y le seca y le quita todo ese peso que tiene encima y la cuida para que esté firme, la ovejita se va a morir. Eso mismo es lo que nos ocurre a nosotros los seres humanos cuando andamos sin un pastor. Tenemos mucho peso sobre nosotros, peso emocional, peso espiritual, peso psicológico, peso social, peso religioso, peso familiar. Según tantas tareas usted se desenvuelva, todo ese peso recae sobre usted. Y usted y yo como ovejita, todo ser humano, somos como una ovejita. Necesitamos tener un pastor que cuando usted y yo caigamos abatidos, caigamos al piso con las patitas hacia arriba y nos empecemos a ahogar porque no podemos levantarnos solos, necesitamos tener un pastor que venga al rescate, que nos levante y nos vuelva a poner sobre nuestros pies. Es cuestión de vida o muerte.
Y esa es precisamente la figura que utiliza el salmista en el Salmo 42. Quizás lo sabemos de memoria y lo oímos. Ese Salmo 42 y lo decimos y lo recitamos y lo hablamos y no sabemos quizás lo que estamos diciendo. Dice el Salmo 42 y en el verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios no. Eso es lo que quiere decir estar abatido. Eso es lo que David quería decir y le decía a su alma, alma mía, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te sientes que te estás ahogando, que te estás muriendo bajo el peso de todo lo que sientes? Porque mire, podemos decirle otra cosa. Estar vivos no es fácil. Estar vivo requiere una batalla continua. Momentos de alegrías, hay momentos de victoria, hay momentos de gozo, hay momentos de bendición, pero hay batallas continuas y a veces nos cansamos y todo este peso se sigue acumulando sobre nosotros. Y si no tenemos un pastor, vamos a caer al piso abatidos como las ovejitas y vamos a decirle a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te sientes que te estás muriendo? Porque mire, estar abatido no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. El que una persona piense en el suicidio como una alternativa, que lo considere, que lo intente, que lo esté meditando y rumiando, por utilizar un término que quizás no sea común, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es todo un proceso y va profundizando, va agravándose. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos identificar que una persona puede estar batallando o puede estar cayendo en ese susurro de esa mentira del maligno de que el suicidio es la alternativa? Recuerde, usted y yo fuimos llamados para afirmar que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Por dura y difícil que sea la vida, mientras estemos vivos, hay esperanza y nos toca a nosotros llevarla. ¿Usted sabe qué? Podemos decir de una manera quizás un tanto simple y sencilla, analice, anote, estudie y esté atento, tanto para usted. Si usted es el que está luchando con esto, óigame bien, hay esperanza para usted. Dígale no al suicidio, no te quites, no te rindas. La vida sí vale la pena y hay que meter mano y hay que echar para adelante, pero sí vale la pena porque tenemos pastor. Y eso es lo que usted y yo hemos sido llamados a predicar. Pero puede que usted esté bregando con otra persona o se encuentre con otra persona. Pues le voy a decir, hay 3 etapas en las que toda persona que se envuelve con el suicidio va atravesando, por las que va pasando. La primera etapa, que es la etapa temprana, es lo que podemos llamar el abatimiento. ¿Ok? Esa es la primera etapa, que es la etapa temprana. Es donde la persona se siente desmoralizada, se siente como que, ay, yo no valgo nada, no vale la pena esto. Usted puede observar cambios en sus hábitos de alimentación y de sueño, o no come, o no duerme, o se la pasa durmiendo, durmiendo, durmiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Puede que empiece entonces a evadir o a evitar encontrarse con su familia. Observe si la persona cambia su ejecutoria en el trabajo o si es un estudiante en la escuela, un estudiante bueno que de momento empieza a colgarse en todas sus clases o que comienza a mostrar apatía en la escuela o en el trabajo, un trabajo que dominaba, que era efectivo, de repente ya no le huelen ni las azucenas, como decimos. Comienza a vivir en un estado de ansiedad, comienza a reflejar ansiedad.
Comienza a tener incapacidad para concentrarse y tomar decisiones. Son señales que, aunque son sencillas, que nos pueden pasar a todos, cuando las vamos uniendo una con otra y vamos observando, esto es una señal que nos está diciendo atento, porque esta persona puede estar en esta primera etapa en la que puede estar considerando el suicidio. También esta etapa inicial, que es donde empieza el abatimiento, está el aburrimiento o la falta de interés en el futuro. La persona no muestra ningún tipo de interés en el futuro, no planifica para el futuro, no ve esperanza en su futuro, no ve como nada, como que no le importa el mañana, no le importa nada, ha perdido todo esto. Y aquí usted y yo tenemos que estar atentos, porque esa primera etapa de abatimiento estamos a tiempo para trabajar. Mire, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, nos refleja cómo se puede sentir una persona que esté abatida. Lamentaciones, capítulo 3, los versos 19 al 20, reflejan el dolor de un alma, de un corazón, de una persona que está literalmente luchando contra el abatimiento, que puede ser la primera etapa o la etapa temprana de una persona que va encaminada hacia el suicidio. Y dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Así es como se siente una persona que está caminando en esta primera etapa del suicidio. Si usted ve que la persona, o usted mismo analícese, porque puede ser para usted esto. Vamos a echar mano a la palabra: mientras hay vida, hay esperanza. Si usted observa esto que le dije, que la persona se pasa aburrida, hay falta de interés en el futuro, que la persona cambia su patrón de sueño, de alimentación, ya no se puede concentrar, como que ya está desmoralizado. Vamos a hacer un alto, vamos a echar mano al amor, a la paciencia, para trabajar con esta persona, para darle la mano en este momento en que se siente abatido. Seamos portadores de esperanza, portadores de bendición, y no dejemos a la persona abatida tirada en el suelo. Dios, en la persona de Jesucristo, nos ha dado un pastor y nos ha puesto a nosotros para que seamos sus manos en esta hora, para sacudir del suicidio y echar fuera a aquel que se encuentre abatido y levantarlo y decirle: estás vivo, hay esperanza y vamos a trabajar con esto. En esta primera etapa, si lo detectamos, mire, vamos ganando, es mucho más fácil. Ahora, hay una segunda etapa con otros síntomas, con otras cosas que podemos observar y que debemos estar atentos si queremos ser portadores de esperanza. Y analícese usted si está luchando con esto. Este es el momento para decirle no al abatimiento, no al suicidio y sí a la esperanza en Cristo. Anótelo y téngalo. La segunda etapa en este proceso del camino hacia el suicidio, primero era el abatimiento, que es la etapa temprana. La segunda es la angustia, el sentirse angustiado. Y ya esa es la segunda etapa y es la etapa más avanzada. Aquí podemos observar entonces que la persona tiene una depresión, ha caído en una depresión. Entonces, ahora no es que evita a su familia, es que se retira. Quizás antes los evitaba, pero en un momento dado se relacionaba con ellos. Ahora no. Ahora se retira por completo de su familia. Ahora no se comunica con sus amigos. Ahora ya no los llama, no los textea, no les escribe, no los visita, no los recibe. La persona puede tener también cambios súbitos en su estado de ánimo. Puede que ahora esté bien y de momento, sin ninguna explicación lógica, cayó en tristeza. Y estos cambios súbitos de estado de ánimo
son señales de que está luchando contra un abatimiento, contra una angustia, y usted y yo tenemos que estar atentos. La persona ya en esta etapa comienza entonces a reflejar también problemas físicos. Puede comenzar con una anorexia o con una bulimia, a alterar ese patrón de alimentación, a no querer comer, comienza a flagelarse, a autoinfligirse golpes, a cortarse, tapa, comienza a cortarse, comienza a lastimarse el cuerpo, comienza a golpearse. Eso hay que observarlo. Tenemos que estar atentos. Puede comenzar también a caer en una autocompasión terrible, donde lo que tiene todo el tiempo es viéndose como en un estado miserable, a tener una conmiseración de sí mismo. Comienza entonces también en esta etapa, las personas muchas veces comienzan a ausentarse de la escuela o del trabajo, y ya son unas ausencias más continuas, más frecuentes. Comienza a ir cortando todo el nexo con otras personas y puede caer o en una ira o en un coraje todo el tiempo o en una apatía. Se va a los extremos. Y usted dice, pero ¿y qué le pasó? Si nadie le ha hecho nada, la persona ya está en una angustia tal que o cae en una apatía, que no quiere saber ni nada. Me perdona la expresión, ¿verdad? Pero como dice alguna gente, que le apesta la vida. A eso hay que estar atentos, porque las crisis que estamos viviendo, las crisis de la pandemia, las crisis por el desempleo, las crisis económicas, las crisis familiares, las crisis por los estudios, las crisis porque se alteró el orden completo, la vida nuestra como la habíamos conocido, tienden a llevarnos a esto. Y si usted y yo no nos damos cuenta, no echamos mano, no identificamos, no le decimos, hay esperanza, estamos vivos todavía, hay esperanza, vamos a trabajar contigo, la persona va a seguirse hundiendo en ese camino del suicidio. Y comienza entonces también a reflejar una negligencia en su apariencia, comienza a descuidarse. Y la persona que quizás usted veía siempre bien así caladito, bien vestidito, limpiecito, no es que anduviera todo el tiempo perifollado como la puerca de Juan Bobo, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, pero usted comienza a notar cambios y ese descuido en su apariencia física. Hoy, ahí no podemos permanecer inmutables, tenemos que reaccionar. Tenemos que ser nosotros los que intervengamos. Y puede que usted diga, ay, pero es que yo no soy psicólogo, yo no soy trabajador social, yo no soy pastor, yo no soy un profesional de la salud, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicólogo, yo no sé hacer nada. No, no, no. Usted lo que necesita es tener a Cristo, tener un corazón compasivo, tener el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, la certeza de Dios y darle esperanza. Mire cómo decía el salmista en el Salmo 31. Salmo 31 y en el verso 9, porque la palabra de Dios nunca nos tapa las situaciones por las que el ser humano atraviesa, la variedad de sentimientos por las que todo ser humano hemos enfrentado, desde el abatimiento, que es la primera etapa, hasta la angustia, que es esta segunda, que ya es más avanzado y nos vamos acercando más al suicidio, están reflejados todas en la palabra del Señor. Dice el salmista en el Salmo 31 y en el verso 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también, cuerpo. Así es como se siente una persona que está considerando el suicidio, que ha intentado el suicidio, que vive con la agonía del suicidio en la mente y en su corazón todo el tiempo. Y nos resulta muy fácil usar el estribillo, no te quites, y tiene toda la razón, tenemos que grabárselo, no te quites. ¿Por qué? Porque aún hay esperanza para todo aquel que está
entre los vivos, pero no podemos obviarlo, no podemos menospreciarlo, no podemos decir, ay, eso es una changuería, ese no va a ser nada, eso es un cobarde. No, 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 no. Mejor vamos a revestirnos de amor, de templanza, de sabiduría, de esa compasión, porque la persona se encuentra en una angustia. Y la persona que está luchando contra el suicidio está en angustia, cae en una angustia donde llora, donde desespera, donde se siente morir y piensa que lo mejor que puede hacer es morir. Y las crisis que estamos abren la puerta de una manera espectacular para esto. Pero usted y yo tenemos que pararnos en el camino y ser los que nos paramos en la brecha y decimos, no, hay esperanza para ti aquí y ahora. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Sabes por dónde vamos, verdad? Para ti. Si eres tú el que estás luchando contra el suicidio, detente, porque hay esperanza y esa esperanza tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, la esperanza de gloria. Si nos descuidamos, la persona cae entonces en la tercera y última etapa, que es la más peligrosa. Esta tercera etapa en este proceso o en este camino del suicidio es cuando la persona ya ha pasado del abatimiento a la angustia y de la angustia ahora cae en la desesperanza. Está ahora desesperanzado. Ahí es que nos encontramos con una persona desalentada, desesperada. Nos podemos encontrar entonces con una persona que de momento, de buena a primera, sin ton ni son, comienza a regalar todas sus pertenencias personales. Y usted dice, pero ¿este se irá de viaje o qué estará pensando este? Que está regalando sus pertenencias. Esté atento, estemos atentos. Cuando ya caen en esta etapa extrema de la desesperanza, comienzan entonces a expresar un remordimiento profundo y a lamentarse de una manera profunda, con mucho dolor, ese remordimiento que no los deja vivir. Y hay una diferencia que tenemos que señalar entre lo que es remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento lleva destrucción, no lleva nunca a cambio de conducta. El arrepentimiento lleva a pedir perdón y alcanzar el perdón. Por eso observe, ya cuando la persona está en esta tercera etapa de la desesperanza, del desaliento total, comenzó entonces a regalar sus posesiones personales, comienza a hacer expresiones de un remordimiento continuo, comienza entonces a intentar suicidarse. Ya entonces toma acciones más serias. Puede comenzar a abusar del alcohol, de las drogas, de sustancias controladas, ya sean legales o ilegales. No hay diferencia. Comienza a caer en un abuso. Puede comenzar también quizás de una manera muy calladita a organizar sus asuntos personales. Y usted de momento dice, oye, pero de momento le da con hacer un testamento y usted dice, pero ¿y de cuándo acá? Si esta persona nunca. O le da con empezar a pagar sus deudas y salir sus deudas y como que dejar todo limpio y usted dice, pero ¿qué está pasando? Y no es que hacer un testamento o pagar sus deudas siempre es señal de que estamos en un desaliento, pero si vamos uniendo todos los factores y nos vamos dando cuenta que ya es parte de un patrón y de una conducta que va totalmente fuera um, de la característica o de la personalidad del individuo, entonces debemos preocuparnos e intervenir. La persona comienza a aislarse o a exhibir un tipo de conducta morosa. O puede que la persona que había estado durante mucho tiempo en una depresión y en un llanto y en una agonía continua, de momento entonces se levantó y está muy feliz y usted dice, pero espérate,
¿y aquí qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le pasó a este? ¿Se pegó en la loto o qué le pasó? Porque él que llevaba en una depresión o en un momento de crisis y de angustia continuo, y ahora de repente, sin que haya ocurrido algo que haya logrado este cambio de estado de ánimo, la persona cambió. ¿Por qué? Porque ya cayó en el extremo y dijo, ya esto es lo que hay. Y la mente nuestra es así, es una mente que entonces ya la persona lo que está expresando es que ya yo estoy en paz con suicidarme, ya yo estoy en paz con terminar con mi vida, ya eso no me crea una crisis. Esta es mi salida y esto es lo que yo voy a hacer. Y déjeme decirle, el suicidio no es cuestión de viejos, el suicidio no es cuestión de adultos, el suicidio ataca a los niños también, la desesperanza, lo que es no tener esperanza, lo que es no tener aliento de vida, lo que es no tener futuro. Eso le pasa aún hasta a los niños, por eso no podemos descuidarnos. Lo mismo se suicida el niño, que se suicida el anciano, que se suicida el hombre, la mujer, el pastor o el impío más malo. No discrimina. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos. Mire, ¿cómo se siente una persona que ya está decidido a hacerlo? Eso está expresado en Segunda de Samuel, capítulo 22 y el verso 6. Segunda de Samuel, capítulo 22 y verso 6. Está la palabra del Señor expresando lo que hay en este corazón. Y mire cómo dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos. Así es como se siente una persona que está batallando contra el suicidio, como que ya la muerte es su aliado, es su salida, es su bendición. Pues no, nosotros hemos sido llamados por Dios para no dejar pasar por alto esa conducta, esos rasgos, eso que estamos viendo. Y con el poder de Dios, la esperanza del Señor, somos de los que tenemos que abrir nuestra boca y estar ahí para decirle, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. No podemos dejar a la gente en ese abatimiento, en esa angustia, en esa desesperanza. Tenemos que ser los que les digamos a ellos, mira, si estás experimentando este problema físico, este problema emocional, este problema mental, busca ayuda. Yo estoy aquí para darte la mano en este momento, pero vamos a buscar ayuda porque en este momento en que estás vivo, todavía hay esperanza para ti y preséntele la esperanza de Jesucristo. Vamos a buscarle la ayuda profesional que necesita. Llévelo a buscar. Hay tantas herramientas disponibles que tenemos, pero usted y yo tenemos que empezar dándole lo que está a nuestro alcance, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, esperanza de una eternidad gloriosa que comienza aquí y ahora con la persona de Jesucristo. Yo sé que es delicado, ¿verdad? Todo esto que hemos estado hablando, pero son las crisis con las que nos enfrentamos todos los días y las crisis con las que usted como creyente, con las que usted como papá o como mamá, como hermano, como hijo, como amigo se encuentra con alguien. Pero ¿sabe qué? Para esta hora, usted y yo fuimos llamados a ser portadores de esperanza para decirle a la persona, no te quites la vida porque hay esperanza para ti aquí y ahora en Cristo Jesús. Hable con la persona, ore con la persona, encamine a la persona. La semana próxima, con el favor de Dios, vamos a hablar de qué podemos usted y yo como cristianos hacer. No los profesionales, porque los profesionales están entrenados en cómo trabajar con esto, pero usted y yo no tenemos que ser profesionales para ser portadores de esperanza en la crisis que vive el mundo entero. Y eso es lo que vamos a trabajar la semana que viene. Cómo trabajar con una persona que está
hundiéndose o hundida en el lazo del suicidio. Lo más importante, lo que podemos hacer es presentarle a Cristo, darle nuestro apoyo y darle nuestro amor para decirle, hay esperanza para ti ahora mientras hay vida. Vamos a trabajar y vamos a resolver la situación. Amén. No se me quede desalentado, no se me quede abatido, no se me quede angustiado ni desesperanzado. Vamos a proyectar y a presentar esa esperanza que tenemos y que hay para todos. Así es que usted déjese usar por el Señor Jesucristo. Y si usted es uno de los que ha estado luchando contra el suicidio, vamos a orar en esta hora. Abra su corazón, busque ayuda, hable, hable, no le dé vergüenza. Para eso vino Jesucristo, para darle esperanza a usted, a ti, a tu vida, a los tuyos. Por más terrible que parezca la situación, hay vida y podemos resolverlo. Hay esperanza para ti. Vamos a orar en esta hora por estas personas, ¿verdad? Y vamos a orar, si usted conoce de alguien que esté luchando contra esto, no lo suelte. Vamos a orar y préstele atención. Seamos agentes de cambio en un mundo abusado, dolido, angustiado, abatido y desesperanzado, porque usted y yo tenemos a Cristo, la esperanza de gloria. Vamos a orar en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en estos momentos te damos gracias por tu palabra, porque tú nos muestras que por encima de todas las crisis terribles de esta vida, hay esperanza contigo. Tú estás con nosotros, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza y tú nos das la victoria porque tú eres la esperanza gloriosa nuestra. Mira en esta hora, Padre, aquellas vidas que estén luchando contra el suicidio. Te pedimos que en esta hora tú eches fuera todo desesperanza, todo abatimiento, toda angustia, todo pensamiento de suicidio, Señor. Toda ilusión que no es tuya, Padre, échalo fuera. Los reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús y enviamos palabra de vida, palabra de poder, palabra de esperanza, palabra de paz, palabra de victoria, palabra de bendición en el nombre de Jesús para reclamar esta vida para ti, para que vean que sí se puede, que sí hay salida, que sí hay solución, que tú y nosotros, Señor, les vamos a dar eso que necesitan para seguir adelante y tener vidas plenas y victoriosas, comenzando aquí y ahora. Mira a todos aquellos que tienen alguna situación, Señor amado, las peticiones que se están presentando por salud, por algún familiar, por alguna crisis, por algún problema, por alguna petición. Te pedimos que tú intervengas en todo y en cada uno de ellos y que tú nos des sabiduría. Mira aquellos que tengan algún familiar o algún conocido o alguna persona que está luchando contra todo esto. Úsanos a nosotros, Señor amado, y permítenos ser tus manos, tus pies, tu corazón, dar la palabra tuya y llevar la esperanza de vida que Cristo Jesús, que sea una realidad en cada uno de ellos. Bendice este pueblo y usa tu iglesia de manera especial, desde el más pequeñito, Señor, úsalo hasta el mayor, con palabra de paz, con palabra de gozo, con palabra de esperanza, mostrando el camino de vida y levantando a todo aquel que está abatido en esta hora. Bendice tu pueblo de manera especial y de manera poderosa, Padre bueno, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. De que damos gracias al Señor en esta noche por su palabra. Y recuerda, el suicidio no es la alternativa. Hay esperanza para ti. ¿Quieres tener unas herramientas? Estudia la palabra del Señor, dile que te ilumine. Y el viernes próximo vamos a dar unas herramientas que cualquier creyente en Jesucristo, desde el más pequeñito hasta el mayor, podemos utilizar para bendecir a aquellos que están luchando contra el suicidio. Te invitamos a que sigas en sintonía con todas las cosas que hemos preparado. Te esperamos el próximo domingo en el culto por aquí a las 10 de la mañana. Recuerda, puedes enviarnos tus peticiones, tus necesidades, todo lo que necesites, todo lo que quieras. Pídelo, escríbenos al correo electrónico, la dirección que has visto en pantalla, nos puedes llamar, nos puedes escribir, puedes comunicarte con nosotros. Siempre hay alguien
que está dispuesto para ser instrumento de bendición para ti y para los tuyos. Es que esperamos que en esta noche puedas descansar, recordando que mientras hay vida, hay esperanza. Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho y que la paz de Dios reine en tu corazón y en el de los tuyos.